como quiera, como Usted quiera. tenía solo 2 años cuando se levantaron los fascistas. Así es, así Pero, es. pero usted, ¿qué recuerda cosas concretas de esa época tan horrorosa? Pues sí, no con 2 años imposible. Yo con 2 años y con 3 tampoco recuerdo nada. Todos vivíamos aquí con mis padres, ¿no? Pero cuando ya surgió la revolución fascista, pues nosotros nos tuvimos que ir de aquí, de Zafra, porque mi padre era el alcalde, dueño de un hotel que teníamos ahí en una plaza muy bonita, y luego era el alcalde. Entonces mi padre era socialista y por el miedo real, venían matando, fusilando todo lo que olía a izquierda. Entonces nos fuimos al pueblo de mi padre con mi abuela y ya tenía yo pues 3 años y pico, tendría yo. Y ya de ese pueblo ya recuerdo yo cosas. De aquí no recuerdo nada. De cuando era tan pequeña no lo recuerdo. Sé cosas porque mi madre me las contaba y mi familia, pero en realidad yo recordaba cuando empecé a vivir en ese pueblo, en plena guerra. Ajá. Cuando terminó la guerra, nos fuimos a casa de la otra abuela de mi madre. Yo he estado de abuela en abuela, con un casa-palacio que tengo ahí, que Franco decía que estaba requisada porque mi padre pertenecía al otro bando, pero hablando en castellano puro, era robada. Nos la robaron y todavía estoy esperando a que me la devuelvan. Y así viví toda mi niñez, en casas prestadas, casa de mi abuela y la nuestra ahí. Entonces usted parece que un poco por su cuenta se iba dando cuenta de la realidad. Así es. Y luego en su casa, cuando usted ya tenía una edad, digamos, 12, 13, 14 años, los hechos se iban aclarando. Se iban aclarando. Y mi madre para mí fue una madre, mi madre fue muy inteligente, fue una madre, fue una amiga. Algunas veces ella me reñía, me decía, hija mía, no seas así, que no tienes miedo. Y es verdad, yo no tenía miedo y había que tenerlo, pero yo no era consciente del miedo. Y me contaba mi madre muchas cosas, muchas de las que sé y las que he escrito y las que digo, me las contaba mi madre. Me contaba nuestra vida, de cómo había sido, cómo era mi padre, cómo pensaba, y por mi madre sé muchas cosas. Y luego yo con 12, 13 años ya sabía yo todo, estaba consciente del momento que España estaba viviendo y sobre todo el que vivía yo. Eso sí, estaba yo consciente con esta edad, mucho, mucho. Estaba peligro mi madre y yo hablaba y me enfurecía y luego me arrepentía porque yo tenía miedo que le hicieran daño a mi madre, en el pueblo de mi madre, que nos vinimos. Y yo pensaba, sí, tengo que callar, tengo que callar. España era muy triste y estábamos en una dictadura muy criminal, había muertes todos los días y yo tenía pues eso, un orgullo muy grande que mi madre no lo inculcaba, que nunca nos viniéramos abajo porque éramos hijas de un rojo. Si es ahora, y no siento yo vergüenza ante la derecha, aunque gobierne la derecha, no. A mí no me pueden señalar a nadie porque mi padre fuera un ladrón o un criminal, nunca, todo lo contrario. Y lo mataron. ¿Cómo no voy a sentir yo la muerte de mi padre? Un padre hace falta. Y cuando eres niña, yo echaba de menos mucho la protección de un padre, el resguardarte en él. Ahora mi madre fue una gran mujer, eso sí. Y en eso yo estoy muy orgullosa, pero al mismo tiempo pues muy dolida por todo lo que pasó y lo que le hicieron. Pero me siento orgullosa de ser hija de quien fui. Y llevábamos 40 años de asesinato. Es que había muerte para todas horas, en todos los días. La guerra no terminó en el 39, la guerra era, ya estábamos en los 60 y en los 70 y todavía se fusilaba gente. Y
estaban las cárceles llenas. Es que España hay que conocerla, no de... Y eso que pasó, entonces, son 40 años de silencio que las generaciones no... Y los padres no se lo contaban, cuéntaselo, díselo. Como me decía mi madre, ten cuidado, hija mía, no digas esto en tal sitio, que tú no sabes quién te oye, quién te escucha. Bueno, eso sí, pero callarlos, 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 que no sepan nada, eso no. Eso no lo debió de hacer los españoles. Muchos españoles tenían mucho miedo, pero era un miedo lógico. Yo también comprendo eso, que era un miedo lógico. Es que te fusilaban, aunque fueran los años 50 o 60, te fusilaban. Entonces un silencio enorme y hay poca gente que está enterado de todas esas cosas. La voz dormida es una de las más bonitas que tiene Dulce, aunque Dulce escribía muy bien. A pesar de que es una novela que narra todas las barbaridades de nuestra guerra y nuestras penas, es una novela muy romántica, muy, como decirte, muy poética, porque ella era poeta también, Dulce, porque todos los personajes de la novela son reales. Ella le cambió los nombres a todos, pero esos existían. Y la protagonista, dijéramos así, de la novela, que es Pepita... ¿Pepita vive todavía? Hace unos meses ha muerto. Quise yo ir a Córdoba, pero con la caída que he tenido me puedo mover poco. Lo de la novela yo le decía a Pepita, pero es verdad esto y lo otro que sale de la novela. Y dice, sí. Dice, pero mi marido no se llamaba así. Mi marido se llamaba Jaime. Digo su marido porque cuando salió de la cárcel se casó con él. Se casaron, los pobres le costó trabajo, pero se casaron. En Córdoba se fueron a casar y el cura no las quiso casar porque él era un comunista, era un hombre que fuera de ley de Dios. ¡Qué tontería! Y entonces se fueron a Madrid los dos, me contaba Pepita. Y ellos tuvieron muy pocos años casados porque él venía muy destrozado de las palizas que le daban y con rayos que le daban. Digo, en fin, él venía el pobre mal. Y me contaba que ella, que el día 1 de mayo, cuando se celebra el Día del Trabajo, pues venían a por el marido el día antes y lo encarcelaban. Todos los días, Todos los 1 de mayo, que ya estaba él en libertad. Y el día que él murió, que murió el marido, pobrecito, pues murió el día 2 de mayo. Y entonces cuando ya lo tenía con sus velas y metió en la caja y todo, vino la Guardia Civil a por Jaime. Pues se lo iban a llevar a la cárcel hasta que pasara el 1 de mayo. Como había manifestaciones y todo, como sigue habiéndolo en España, se sigue celebrando el 1 de mayo. Y dice, pues ella me lo contaba y yo, ¡ay, Pepita, qué valor tuviste! Dice, aquí vive Jaime, no me acuerdo el apellido de él. Dice, sí, aquí vive. Dice, venimos a por él. Tenemos que llevárnoslo. Dice, pues pasen ustedes. Ahí en la habitación está. Y llegó la Guardia Civil, abrió la puerta, como siempre ordenó el mando y dueño. Le abrió la puerta, perdón, y se encontró con Jaime en la caja y con los cirios allí puestos. Señora, ustedes me han preguntado que dónde está. Y yo le dije, está ahí, llévenselo. Digo, qué valor tuviste. Yo me alegré infinito que estuviera aquel arrojo. Aquellos dos se bajaron la cabeza y se fueron. Eso es cuando murió el marido. Entonces yo nací en plena república, aquí española, plena república española. Y mi padre, pues yo nací en el 34 y mi padre en el 31 ya era alcalde. Yo el cuerpo de mi padre todavía no lo he podido conseguir. Y voy a todos los que consiguen abrir y los meten en sus cajas, están sus familiares allí. Digo, mi padre todavía está en Castuera. A ver si pueden. Yo cuando lo podáis no estoy yo ya aquí en el mundo. Así que, ¿qué le voy a hacer? La vida es así, cuando hay una guerra y unas dictaduras que no existan más. Ojalá desaparecieran del mapa. Siempre lo digo. Yo no lo quiero que lo vivan la gente joven,
sea de la ideología que sea. ¿Tú sabes lo que es eso? No tienen ni idea lo que es una dictadura. Cuando en estos países las hay, digo, Virgen Santa, lo que estarán pasando. Porque es verdad, la libertad es lo principal. Y un pueblo culto. Y si te quitan la cultura, adiós. Te hacen eso, lo que ellos quieren. Sometidos. Y la cultura es lo primero y la libertad.